Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos listos para compartir un video más a todos ustedes, para bendecir la vida espiritual, para motivarles y con el privilegio de dirigirnos en esta hora de la noche, quizás aquí en América, allá en Europa quizás en un horario más avanzado, en cualquier parte del planeta. Dios me les bendiga mucho. Quiero leer unos versículos de la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, le doy gracias por darme este privilegio de dirigirme a esta audiencia preciosa, Padre amado, que va a disfrutar de este video, de este mensaje. Haz que tu palabra corra y sea glorificada, que esa palabra haga efecto, ya que tu misma palabra dice que no regresará a ti vacía. Sabemos que hay cantidades de personas que van a ver este video, Dios mío, y van a ser bendecidas a través de tu palabra. Usa mis labios como instrumento suyo, que es lo único que soy, por la gracia y la misericordia suya. Amén. Amados, el tema que voy a compartir en esta preciosa hora es el siguiente: tesoro en vaso de barro. Tesoro en vaso de barro. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Corinto, trata de enfocarse, amados, y de compartir con la iglesia esta información, que es una de las informaciones más maravillosas, más grandes. Quizás los corintios se sentían importantes por vivir en un territorio que geográficamente la industria, la filosofía griega y otras cosas más que a ellos los hacían creerse importantes. Pero cuando Pablo en este mensaje les habla de algo que está por encima de todo aquello que ellos consideraban como algo valioso, veamos cómo el apóstol Pablo les dice en este texto precioso: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Afirmativamente el apóstol Pablo, amados, le dice a los cristianos allá en Corinto, y les dice: tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se refiere el apóstol Pablo? ¿Por qué se enfoca en la iglesia a los corintios y le habla de un tesoro? No que van a descubrir, no que van a hacer grandes excavaciones para poder descubrir ese tesoro, sino que afirmativamente le dice: tenemos este tesoro. Amado, si tú eres crítico y lees los contextos, lo anterior, y sigues leyendo lo posterior, te vas a dar cuenta, amado, que al tesoro que se refiere el apóstol Pablo es al evangelio. Y recordemos que ese evangelio es Cristo, esa buena noticia, esa buena nueva, es Cristo. Y a este evangelio el apóstol Pablo le llama tesoro. Tenemos este tesoro. Qué precioso, amado. Pablo se refiere al evangelio como el tesoro más valioso. Escucha esto: como el tesoro más valioso. Este tesoro es la verdad del evangelio, es el evangelio mismo, y el evangelio es Cristo, la mejor noticia.
la mayor bendición y lo más valioso que un ser humano puede encontrar y puede poseer en su propia vida, amados, que está por encima del oro, de la plata y de todas aquellas cosas de valor que tú puedes considerarlas como cosas de valor, amado, es el Evangelio. El tesoro que no vale oro ni plata, sino que ha sido ese regalo grande que el Padre, amado, nos ha regalado, como lo dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos envió el Evangelio, nos envió este tesoro. Y ese tesoro, amado hermano, oiga, ¿qué es el Evangelio al que se está refiriendo el apóstol Pablo? Tenemos, porque Pablo ya lo tenía en su vida. La iglesia que está ubicada ya en Corinto ya habían recibido el Evangelio, ya tenían ese tesoro. Amado, lo más valioso que un ser humano puede poseer, lo más valioso que un ser humano puede conocer, lo más valioso que un ser humano puede, de lo que puede apropiarse, es el Evangelio. Es lo más valioso. Tenemos, dice el apóstol Pablo, este tesoro en vaso de barro. Ahora, si el tesoro es el Evangelio, yo quiero decirte, amado hombre, amada mujer, no hay cosa más de valor que el Evangelio. No hay cosa más valiosa que Cristo en tu vida, que la gracia en tu vida, que el Evangelio en tu vida. Es la riqueza más grande, es el tesoro más grande. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero luego menciona y dice: en vaso tenemos, pero ¿dónde tenemos ese tesoro? Y él lo dice, en segundo lugar dice, en vaso de barro. Cuando hablamos de ese tesoro que es la gracia, el misterio, cosa que Dios pone, amado, en los creyentes. Qué cosa más linda. Cuando pude contemplar, amado, este versículo y leer los contextos, me di cuenta que como Dios es tan maravilloso de poner ese tesoro, amado, eso valioso, hablando del Evangelio, porque el Evangelio es lo más valioso que un ser humano puede poseer, puede tener en su vida. ¿Tú ya lo tienes? ¿Ya tienes ese tesoro? Porque a lo mejor tienes otros tesoros que te han tomado el corazón ahí, han tomado el tiempo de tu vida, como el oro, la plata, las posesiones y otro tipo de tesoros que tú consideras de valor, pero por encima de ello está el Evangelio. Amado, lo que más puedes tener de valor en tu vida se llama Cristo, se llama el Evangelio, se llama la gracia de Dios en tu vida, que es lo más valioso. En segundo lugar, ese tesoro está en vaso de barro. Oye, pero ¿cómo es posible que un tesoro, algo de tanto valor, Dios Padre tenga que ponerlo en vaso de barro? El vaso de barro habla de la fragilidad humana. Habla de la fragilidad humana. El vaso de barro se refiere al cuerpo humano con su debilidad, su fragilidad e imperfección. Escucha qué lindo es Dios: imperfección y transitorio que es este cuerpo. El vaso de barro, la Biblia, amado, compara este vaso de barro, este cuerpo, a donde tenemos la facultad de meter ese tesoro tan valioso, ese tesoro tan maravilloso, amado, en este vaso débil, en este vaso con fragilidad,
en este cuerpo humano con tanta debilidad y transitorio, porque estamos de paso, pero ahí fue puesto ese tesoro, amado. Tú eres la vasija, yo soy la vasija, pero dentro de esa vasija está un tesoro tan valioso. No es el vaso, sino el tesoro. Escucha eso. No es el vaso. Hay una analogía maravillosa en esta expresión que usa el apóstol Pablo en segundo lugar, hablando del vaso de barro. En esta analogía, la vasija de barro es un recipiente de poco valor. Escucha, es un recipiente de poco valor en comparación con el tesoro. Gloria a Dios, que contiene su importancia. Radica en ser un canal para Dios. Y no es, amado, no es en sí mismo, al colocar el tesoro en un recipiente tan humilde, el vaso de barro, que es uno de los recipientes más humildes. ¿Por qué no dijo un vaso de oro, un vaso de plata, un vaso ahí entre piedras preciosas, sino un vaso de barro, quebradizo? La diferencia es tan grande que la gente puede ver el valor del tesoro y no del recipiente. En tercer y último lugar, amado, el poder y la excelencia es para Dios. El poder y la excelencia es para Dios. Dios elige lo más vil, lo más frágil, para mostrar su poder y que nadie pueda gloriarse en sí mismo. Mira qué maravilloso. En tercer y último lugar, amado, poder y excelencia para Dios. Así que no tenemos motivos para gloriarnos por ser, hermano, el recipiente donde está puesto ese tesoro. Recuerda, para que la excelencia del poder sea de Dios, tú y yo somos lo más vil, lo más frágil. Por eso dice que lo más vil de este mundo los ha escogido, de lo menospreciado, de aquello que no valía nada. Ahí dentro de esa vasija puso un tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y la gloria sea de Dios, y no podemos gloriarnos en sí mismo. Amado, en conclusión, tesoro en vasos de barro. El tesoro es el evangelio. El vaso de barro eres tú, soy yo, tan débil, tan frágil, tan vil, tan menospreciado, pero con el privilegio más grande, tener dentro de ese recipiente un tesoro que sobrepasa cualquier tesoro terrenal. Y en último lugar, para que la excelencia, no te vayas a olvidar, la excelencia del poder sea de Dios y no tuya. No tenemos en qué gloriarnos, hermano. No tenemos motivo de jactarnos. Esto ha sido la pura gracia y la misericordia de Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra que hemos dejado aquí, Dios mío, para bendición de todos los que se van a suscribir. Así que suscríbase y comparte este video y de esa manera apoya este canal. Dios les bendiga.